Está con nosotros Roberto Boico, abogado constitucionalista. Gracias por venir, Roberto, aquí nuevamente a Sub y Baja. ¿Qué tal? Bueno, vamos a arrancar acá con la aprobación de ley de medios. ¿Te sorprendió el fallo de la Corte en primera instancia? Sí, la verdad que me sorprendió. Pensé que iba a tener más matices negativos en cuanto a la aprobación general de la ley. También me sorprendió la oportunidad en la cual fue dictado 2 días después de las elecciones. Creo que Eugenio Zaffaroni salió un poco a explicar por qué tomaron esa decisión en ese tiempo. Y la verdad que es cierto que los cambios, digamos, de temperatura en cuanto a cómo se evalúa la Corte, por un lado el Grupo Clarín hace poco tiempo era la Corte de la democracia, de las instituciones, y hoy es la Corte, como ustedes bien dijeron, de todo lo peor que uno puede pensar. Y otros, inclusive yo he sido muy crítico con la Corte, concretamente creo que vine acá a hablar sobre la ley del Consejo de la Magistratura, previo al fallo de la Corte, y después particularmente yo he sido muy crítico y muchos otros respecto de la Corte. Así que la Corte tiene, digamos, claros oscuros. No es la Corte digamos, de las instituciones que uno quisiera tener, y tampoco es la Corte, digamos, mejor del mundo ni peor. Creo que va tamizando sus resoluciones, tiene muy buen pulso político. Pero en lo que tiene que ver con la ley de medios, me parece que fue una resolución sumamente auspiciosa, ¿no? Y creo que nos sorprendió a todos. ¿Y cuál es la herramienta ahora? ¿Cómo sigue? Durante todas las jornadas se cubrió la presencia del titular de la AFSCA, allí en el Grupo Clarín. Se habla de la posibilidad que se estiran los tiempos en lo que hace a la presentación de la adecuación. ¿Qué herramienta? ¿Cómo sigue esta película? Hoy nos retrotraemos al 14 de diciembre, que el juez Alfonso dictó la primera resolución definitiva sobre la cuestión. Y el 17, recordemos, de diciembre, Sabatella se presentó en el Grupo Clarín notificando justamente el inicio de la adecuación compulsiva, porque las resoluciones que actualmente hoy están vigentes son la 2205 y 2206 del AFCA, las cuales establecen que el plazo de adecuación voluntaria ha vencido, y venció el 7 de diciembre, después de 2 prórrogas, porque era el plazo del 161, es un año que se tomó desde la reglamentación, después otro tiempo más de 180 días y finalmente al 7 de diciembre. Hoy entonces estamos con este, digamos, esquema normativo, el plazo está vencido, comienza la adecuación compulsiva, y en este sentido lo que primero se hace, se notifica al grupo, en este caso que no ha presentado la adecuación voluntaria, cuáles son las licencias. ¿Qué es lo que pasó hoy, no, doctor? Exactamente, cuáles son las licencias que el AFCA como autoridad de aplicación entiende que están excedidas, a los efectos de que el Grupo Clarín eventualmente impugne ese listado, y pasados estos 15 días comienza la tasación de las licencias a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, y después comienza el periodo de licitación pública, que obviamente va a generar muchos inconvenientes y muchos litigios. ¿Solo las licencias o también está en condiciones el AFCA de rematarle equipamientos y edificios? No, solo las licencias. Porque hubo una confusión allí a partir de un comunicado que saca el Grupo Clarín, donde daban a entender que le iban a rematar esas cosas también. Esto está descartado por completo. La ley no prevé eso, ¿no? Y a fin de tomar otros ejemplos y no centralizarnos solamente en el Grupo Clarín, ¿qué dice la ley exactamente sobre proveedores de servicios al Estado, que por lo que yo entendí no deberían o no podrían tener medios? El caso de Cristóbal López provee al Estado con algunas obras públicas y además tiene medios. ¿Está dentro o está fuera de la ley? La ley no es clara en ese sentido, y en todo caso, de todas maneras, esa cuestión no ha sido resuelta por la Corte, en todo caso, ¿no es cierto? Pero me parece que la aplicación de la ley tal cual está ahora. Primero se ha despejado toda la cuestión referente a la inconstitucionalidad que ha sido planteada por el Grupo Clarín y otros grupos también, que obviamente no llegaron a los 4 años que duró esta causa. Todas las cuestiones, digamos, referidas a cómo se componen los paquetes accionarios, cómo son las transferencias. Recordemos que las licencias son intransferibles salvo que haya autorización del Estado. El Grupo Clarín ha hecho muchas transferencias de paquetes accionarios que todavía no están aprobados por el AFCA. Bueno, por lo tanto, la posibilidad incluso de ser socio minoritario dentro de lo que es Cablevisión. No sé si está en tiempo y forma para poder plantear esa iniciativa. Cualquier tipo de transferencia debe ser aprobada por el Estado, obviamente, conforme al artículo 41, pero lo que no se puede hacer en virtud de esas transferencias es tratar de adecuarse en forma voluntaria. Quiero decir, las transferencias de las licencias, o mejor dicho, los paquetes accionarios que van cambiando de mano a mano, no puede generar una suerte de adecuación voluntaria. ¿Se entiende esto? Es decir, lo que ya el grupo perdió... Por ejemplo, yo no lo entiendo. Sí. Por ejemplo, ¿cómo tendría que ser no voluntario? ¿Cómo es el proceso no voluntario? Exacto.
De la adecuación. Sí. Bueno, justamente, se hace un listado de todas las licencias que están en exceso. ¿No? Mejor dicho, se hace un listado de todas las licencias que se tienen. Correcto. De las cuales se establecen, estas son las permitidas por la ley, estas son las no permitidas por la ley. Bien. En todo digamos, el paquete, también se ha discutido si el Grupo Clarín puede decir yo me quiero quedar con el Canal 3 o con el vehículo físico que es el cable. A cuenta de las normas actualmente vigentes, esa elección no la puede hacer el Grupo Clarín, a cuenta de que no hizo en su momento la adecuación voluntaria. O sea, ya no tiene posibilidad de hacerlo en forma voluntaria. De ninguna manera, no puede, no solamente. Pero puede entrar dentro de un Ahora sí. proceso de negociación, digamos. Esto puede estar dentro de un proceso de negociación. En Puede- realidad la norma no prevé ninguna negociación. O sea que avanza el Estado. Avanza el Estado porque ya perdió la oportunidad de hacerlo. Esto no significa que el AFCA revea alguna normativa Bien. a los fines de adecuar una situación de suma Y complejidad. que sea como es menos esta. traumática, digamos. Que sea menos trauma. Porque a mí lo que no me queda muy claro es cuáles van a ser los criterios por los cuales se va a definir. Por ejemplo, ¿Cuánto vale alguna propiedad? no, ¿cuánto vale? No, porque eso lo define el Tribunal de Tasación Nacional. Pero, por ejemplo, si yo tengo que desvincularme del vehículo físico, que es el cable, y por otro lado el canal de televisión abierta, que es Canal 13, ¿qué elijo? A los efectos de generar la adecuación compulsiva. Ese criterio de selección no está previsto en la ley. Claro. Por lo tanto, yo no Puede sé cómo ser, va a ser. claro. Sí, Y eso va a tirar generar... una moneda no es prolijo, digamos. No, y eso creo que va a generar litigio. Habría quizás que generar una normativa que pueda aclarar un poco esta cuestión. Se entiende que la Corte priorizó el tema de la información, el tema de los derechos justamente de la ciudadanía a informarse sobre el tema de la propiedad. De todas maneras, hay alguna base sobre esto donde incluso hubo una discusión muy fuerte entre los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, donde algunos decían que en realidad también debía preverse o tenerse en cuenta el tema de la propiedad privada o el tema de que ya tienen derecho adquirido sobre esas licencias. ¿Hay alguna claridad al Sí. respecto? A ver, el fallo con sus 7 votos está construido de esta manera. 4 votos declaran la constitucionalidad de todo. 2 votos declaran la constitucionalidad de todos menos de un artículo que es el 48, que justamente habla sobre el tema de los derechos adquiridos. Y finalmente el voto de FAIT, que declara todo inconstitucional. Sí. Con respecto a la discusión, me parece son 2 modelos de gestión estatal respecto de las licencias y el espectro radioeléctrico y el vehículo físico. Hay 3 formas de llegar con comunicación audiovisual: por medio físico, que es el cable, por medio del espectro radioeléctrico y por el satélite. Entonces, la gran discusión era, ¿el Estado puede regular la limitación de esta forma de adquirir las licencias a los efectos de generar una adecuación, podemos decir, una información clara, veraz, adecuada, plural y democrática, o realmente eso tiene que estar librado al mercado y a las viejas licencias que se habían otorgado conforme a la normativa anterior? Son 2 modelos de Estado distintos. Entonces, así como también la Corte priorizó... Vos me decís que además de adecuar el tema de reconocerlo o no, digamos, el derecho adquirido sobre esa licitación, la licitación en sí puede modificarse en una nueva convocatoria. Exactamente. A ver, los modelos en pugna eran estos 2. Los votos en mayoría han privilegiado digamos, el derecho y el deber del Estado Nacional, que no es el gobierno, sino que es el Estado Nacional, de regular cómo se accede a la información, quiénes son los que explotan la información, a los efectos de generar un bien cultural que todos tenemos que recibir en forma democrática. El otro modelo es, el mercado es el que tiene que manejar esta cuestión. Por lo tanto, las licencias, que son concesiones que se les da a los que lo explotan, no son como los bienes que uno tiene cuando se compra una casa. Por lo tanto, las licencias son concesiones ¿Es una precarias. interpretación tuya o es una, Eso lo dice la Corte. Surge del fallo concretamente, digamos? Eso lo dice la Corte. Cuando yo el derecho de dominio es el poderío, señorío que yo tengo respecto a una cosa. ¿No? Obviamente con las limitaciones de la ley, pero es un derecho muy amplio. Ahora, la licencia no tiene esa característica. Por lo tanto, el Estado, en virtud de una actividad lícita como es la regulación de cuántas licencias puede tener cada explotador, eso lo puede realizar y puede cancelar una licencia que otorgó conforme a la normativa anterior. Si lo hace, eso genera, obviamente, eventualmente, una indemnización. Pero se tiene que probar el daño. Acá yo tengo la licencia. Lo que hago no es que el Estado me la saca, me la expropia, sino que la vendo. Por lo tanto, hay una contraprestación dineraria. Por supuesto. Estoy obligado a venderla, digamos. Estoy obligado a venderla, me tengo que desprender. Obviamente que ese desprendimiento va a generar cuestiones litigiosas en términos patrimoniales. Yo creo que Ahora, esto se habla vale 10 y incluso de esto que vale no puede 20. pasar una cuestión internacional, no solo local. No, es bueno. Bueno, Te sí, cuento sí, eso también. sí. Sí. Yo le quiero hacer una última Sí. pregunta antes que voy a ir pasando para la otra mesa. Sí. ¿Es posible, estamos frente a la posibilidad de que Clarín empiece a apelar, a meter recursos y que pasen 2 años más sin que nada se mueva? 2 cosas. Con respecto a la implementación de la adecuación, eso se hace en vía administrativa. Y por supuesto que Clarín o cualquier otro puede interponer los recursos que la ley de procedimiento administrativo prevé. Y que esto se haga largo.
Eso es un escenario. Otro escenario es que el grupo, que se lleva adelante la adecuación, que se vendan las licencias y que en todo caso la diferencia o digamos, el remanente entre lo que Clarín pretendía y lo que el Estado ofertó y se compró, eso genera un juicio de responsabilidad civil que no implicaría la paralización de la adecuación, ¿sí? Pero lo primero podría eventualmente sí. Si yo soy abogado y pienso, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para paralizar esto? Y me meto recursos. Pero yo no creo que ante una contundencia como el fallo que tenemos de la Corte se pueda vapulear tanto ese procedimiento administrativo. La idea que uno tiene es que a partir de esta última etapa del proceso, por eso te decía lo de la negociación, me parece que va a haber una idea de encontrar un nuevo status quo. Uno tiende a pensar, pero de todas maneras vamos a ver qué ocurra. A mí me gustaría que completaras lo que vos recién decías de que el litigio puede ser local o también en el extranjero. El primer comunicado que sacó el Grupo Clarín cuando se enteró del fallo, además de, creo, de alguna manera no pretender cumplirlo, ¿no? Me parece que esa es un poco la lectura que uno hace. Más allá que dice que hay que cumplirlo, pero vamos a seguir... Vamos a respetar la ley, más o menos decir claro, por qué no la debería de respetar, ¿no? Exactamente. Digo, está dado, siempre respetamos la ley. Por eso digo. Entonces, ahora, el juicio terminó en la Corte Suprema. Ya no hay posibilidad de recurso alguno, por lo menos en el ámbito local. Y en el ámbito internacional, lo que se está pretendiendo es una suerte de denuncia por violación de los derechos humanos. Y hago esta pequeña aclaración para que todos entiendan. ¿Personas o empresas? Exactamente. ¿Se puede violar un derecho humano de una empresa? No, los derechos humanos son de las personas. Y hay un caso que el grupo, o por lo menos algunos voceros del grupo están planteando, que es un caso que se resolvió contra la República del Perú, respecto a una persona que había sido de alguna manera violado su derecho a la libertad de expresión. Pero el caso es totalmente distinto, porque en ese supuesto fue una persona que tenía nacionalidad israelí, el Perú le dio la nacionalidad peruana y con esa nacionalidad peruana pudo comprar acciones para tener un canal de televisión. Con posterioridad, con un enfrentamiento con el gobierno de Fujimori, le quitan la ciudadanía a esta persona que se llamaba Bronstein y obviamente Bronstein, ¿qué es lo que dice? Me quitaron mi derecho a la ciudadanía y además mi derecho a la libertad de expresión y a la propiedad. Esto no tiene nada que ver con la ley de medios. Roberto, la última. Una parte también del fallo menciona, no recuerdo la parte con el SIC textual, pero habla de la pauta oficial, habla de que el gobierno tiene que tener una suerte de equidad en lo que respecta a esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, eso es otra lectura errónea. Lo que dice la Corte es, invocando un fallo que se llama Editorial Río Negro contra provincia de Neuquén, que después se reproduce en otro fallo que se llama Editorial Perfil, que es el último, que los estándares de esa jurisprudencia no se aplican al caso en el cual estamos tratando, que es el caso Clarín. Eso es lo que dice el fallo. No le está tirando la oreja al gobierno porque no cumple eventualmente con la pauta pero hay una oficial. parte donde habla de que, la palabra no sé si equidad, pero menciona el tema de que de alguna manera la pauta oficial debe ser regulada o ser estudiada próximamente, digamos, para que no se realice de una manera discrecional. Pero lo hace en términos de ejemplificación porque no era la cuestión que estaba discutiéndose. Y esto hay que leerlo con atención. Porque igual a mí me genera en este caso dudas, digamos, ¿no? Me gustaría que fuera más claro el tema sobre el tema de la pauta oficial para tener justamente mayor armas para controlar el rol del Estado en lo que tiene que ver con la aplicación de esta norma. Yo creo que la Corte en esos dos fallos fue bastante clara con esa cuestión y creo que no hay discusión al respecto. Quizás habría que tener una ley para que clarifique esta cuestión, pero en el fallo de la Corte con respecto al Grupo Clarín no le está diciendo al Estado, usted no cumple esto, por eso no puede. No, le está diciendo, este estándar que yo dije acá no se aplica en este caso. Bueno, esperemos que los acontecimientos nos vayan dando un poquito más de letra, ¿no? Y los hechos se vayan acumulando para saber hasta qué punto tendremos algo que corregir al futuro. Gracias por estar aquí de Sub y Baja. A ustedes.